Y le doy la palabra a Miguel. Pues bienvenidos y bienvenidas nuevamente un viernes más para este espacio de diálogo. Quienes ya estamos aquí y bueno, esperamos que en el transcurso se puedan sumar algunas otras compañeras, compañeros. Recordar que según lo que platicamos el viernes pasado, esta es la penúltima de esta como primera etapa de diálogos. Vamos a tener este viernes y el próximo de diálogos, luego hacemos una pausa y esa pausa la vamos a usar también para volvernos a reunir, quizá no cada 8 días, pero sí 2 veces, para hacer una pequeña evaluación, para revisar cómo vemos el espacio, cómo queremos que siga, si queremos que siga y cómo podemos cambiar o fortalecer algunas cosas del espacio. Entonces, pues bienvenidos, bienvenidas. Aprovechemos este tiempo para dialogar, para escuchar lo que propone David como punto de partida del diálogo y sintámonos en la tranquilidad y comodidad de poder opinar o escuchar las opiniones de los demás y las demás. Así que, pues empezamos. Gracias, Miguel. Y pensando en eso, como que hay dos temas más. Yo quería ver dos temas. Uno, por ser la época el domingo pasado fue la celebración de Pentecostés, tocar un poco el punto del Espíritu Santo. A veces nos acompaña el hermano René, no está ahorita, pero él viene de una iglesia donde se enfatiza mucho la obra del Espíritu Santo. Y entonces, pues siempre como que dicen, no, pues hay que incluir ese punto, por eso lo quería tocar. Y también, y luego la próxima semana quiero trabajar un poco esta idea de la misión, ¿no? O sea, el Pentecostés es como el inicio, ¿no? De la misión de la iglesia. Entonces, como decía Miguel, pues vamos a trabajar hoy y la próxima semana un par de veces más y luego ver cómo le damos continuidad a esto más adelante, ¿no? Bueno, esto de Pentecostés generalmente se tiene como como la fiesta del nacimiento de la iglesia, ¿no? Cuando el Espíritu Santo es derramado sobre los apóstoles, los primeros seguidores y seguidoras de Jesús, 50 días después del domingo de resurrección. Y se anticipaba, ¿no? La forma en que esta comunidad de fe, de personas que llegarían a creer en Jesús, se extendería por todo el mundo, ¿no? Entre personas de muchas diferentes lenguas, razas, culturas, naciones, tierras, etcétera, ¿no? Entonces, a veces hemos leído tanto, no sé, esa historia, la historia de Pentecostés o la historia de cómo la iglesia creció en sus inicios o lo que se narran hechos, que ya no nos extraña, ya no nos parece extraño, extraordinaria esta idea de la expansión de la iglesia por todas partes. Se nos hace como algo muy natural, pero hay que recordar que en un principio eso era algo rarísimo, ¿no? Eh, que en los días que siguieron la crucifixión y resurrección de Jesús, inclusive desde antes, ¿no? Desde su ministerio, se está contemplando que este mensaje tiene que llegar a todas las naciones, a todas las tierras, hasta los confines de la tierra, ¿no? Pablo utiliza esa frase 25 años después de la muerte de Jesús, ¿no? Entonces, desde un principio hay esto y es algo como inaudito, ¿no? En la historia humana. Ahora, eh, podemos bueno, nosotros como creyentes vemos la mano de Dios, obviamente, en esa expansión y crecimiento, pero aún de esa forma, cabe preguntar también, bueno, ¿cuáles fueron como las causas naturales de esa expansión, ¿no? ¿Qué es lo que atraía a la gente, a tanta gente de tantos lugares diferentes? A llegar a la fe en Jesús e integrarse en estas comunidades. Y sin duda había muchas razones diferentes. Fue un fenómeno complejo, ¿no? Pero yo creo que la razón principal es que la gente encontraba en estas comunidades algo que nunca habían visto en otra parte, ¿no? Este grupo de personas comprometidas unos con otros, con el bienestar de todos y todas, ¿no? Pero como esta familia de fe es otra frase que usa la Biblia y Pablo desde un principio
Es otra cosa como que ya nos hemos acostumbrado tanto a hablarnos de hermanos y hermanas en la iglesia que no nos damos cuenta de lo raro que eso era en un principio, ¿no? Que personas que no tenían ningún parentesco ni nada, empezaron a hablarse como hermanos y hermanas, y Pablo se dirige a los creyentes como hermanos y hermanas, ¿no? Que desde un principio encontraban como esta familia, ¿no? Llena de hermanos y hermanas que se cuidaban, se apoyaban, y para mí eso fue lo que atraía a la gente, ¿no? Que participar en estas comunidades como que daba sentido y propósito a su vida, los llenaba de gozo y amor y paz y esperanza, ¿no? Y luego, cuando empieza a ser perseguida, que es casi desde un principio, la iglesia, tanto por las autoridades religiosas judías, como luego también por las autoridades romanas, como la gente decía, pues aunque nos persigan, aunque tengamos que sufrir, no nos vamos de esta fe, no nos vamos de esta comunidad, ¿no? Y para mí eso significa nuevamente que habían encontrado algo tan precioso, ¿no? Esa perla de gran precio, ¿no? Que estaban dispuestos a pagar lo que fuera, a sufrir lo que fuera, para seguir formando parte de estas comunidades, ¿no? Y también cuando sufrían, pues se identificaban cada vez más con Jesús y su cruz, recordando que él también había sufrido las mismas cosas que ellos y ellas, ¿no? Y él había advertido de antemano que los que fueran a seguirle, pues también sufrirían el rechazo, el odio, la persecución, igual que él, ¿no? Bueno, entonces, si tratara de resumir en pocas palabras lo que hemos estado viendo en estos diálogos que empezamos en septiembre del año pasado, yo diría que la idea principal de la relectura que hemos venido haciendo de lo que dice el Nuevo Testamento sobre la muerte de Jesús, sobre la cruz, es que el objetivo de Jesús desde que inicia su ministerio era formar esta clase de comunidad. O sea, esta comunidad alternativa, comunidad de resistencia, ¿no? A los sistemas opresivos de este mundo, este mundo en el que se vive y se practican como otros valores, otras formas de pensar, y Jesús propone algo diferente, ¿no? Este evangelio del reino de Dios, ¿no? Y al ver esto, bueno, voy a volver a a estas imágenes. Al ver esto, lo que podemos ver, bueno, puse como tema el Pentecostés, la cruz y el espíritu de la resistencia para hoy, ¿no? Lo que pretendía Jesús, según esto que hemos visto, no era salvar almas simplemente, ¿no? Como generalmente se entiende esa frase, sino formar y consolidar esta clase de comunidad que, pues ya lo hemos visto, he compartido mucho esta imagen, ¿no? Pero eso significa que Dios lo había enviado al mundo no para morir en una cruz o satisfacer la justicia de Dios o aplacar la ira y obtener el perdón de los pecados de la humanidad, sino para formar y consolidar y echar bases para esta comunidad, ¿no? Entonces, esa es como la tarea, la misión de Jesús, ¿no? Pero por las razones que también hemos visto, cuando él, lo que podemos decir como lo que pretende es llevar a la gente de esto, ¿no? Del pecado, de todas estas conductas destructivas a esto, a la formación de comunidad, en algún momento, pues tiene que, o sea, esto genera conflictos, genera oposición y pone en peligro su vida, y Jesús tiene que decidir, ¿no? Si esto va a ser realidad, pues la única forma va a ser si está dispuesto a dar su vida, ¿no? Entonces ahí es como se interpone la cruz, y Jesús, en lugar de huir de la cruz o desistir de su actividad, decide entregar su vida, y eso es lo que hace posible que exista esta comunidad, ¿no? Entonces, en ese sentido diríamos Jesús pretendía la salvación de los demás, pero ser salvos de esta clase de vida y conductas para conformarse en esta otra forma de vivir, ser librado no de un castigo de Dios, sino liberado de todas estas
formas de vivir y actuar y pensar que le hacen tanto daño a la gente, ¿no? Y esa es la tarea que Dios le había dado, ¿no? Sin duda diríamos que las personas que llegaran a formar parte de esta comunidad, pues ya no estarían como bajo la ira de Dios, ¿no? Pero, y la ira de Dios sí es aquí, pero no es porque Dios no los ame, sino en el concepto bíblico, Dios no quiere esto para la gente, ¿no? Y insiste, dejen esto, y por eso los convoca a vivir en esto, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues Jesús andaba buscando la salvación de los demás, pero no la salvación de un Dios castigador y airado, sino más bien la salvación de las formas de vivir y pensar, ¿no? De todo esto, ¿no? Y precisamente por su no a todo esto, viene el conflicto, la oposición, y lleva tanto a Jesús como a la gente que le sigue a pagar un precio, ¿no? A sufrir por denunciar, por rechazar todas estas formas de vivir. Y la disposición de Jesús de aceptar dar la vida, ¿no? En lugar de huir de la cruz, o del sufrimiento, ¿no? Significa que la cruz se convierte como en el símbolo de esta comunidad, ¿no? De que está dispuesto a dar la vida para que exista esta comunidad. Y por eso, como aquí ya puse la cruz, ¿no? Esta comunidad vive como bajo la cruz, ¿no? Gracias a la fidelidad de Jesús hasta la muerte, a la tarea de hacer realidad esta clase de comunidad, todos los que ahora forman parte de ella y llaman a Jesús su Señor, por definición, pues están comprometidos con el mismo proyecto y el mismo objetivo de Dios y Jesús, ¿no? Este, y estas cosas no solo para sus hermanos y hermanas dentro de la comunidad, sino para todas las personas, también los que no forman parte de la comunidad, ¿no? Bueno, aquí es donde agregamos también, lo había comentado la vez pasada que iba a agregar, ahora sí, el Espíritu Santo, ¿no? Que tal vez nos hacía falta en el dibujo, ¿no? Y esto es lo que vemos en el relato de Pentecostés, donde dice que Jesús derrama el Espíritu sobre la comunidad, sobre la iglesia, ¿no? Y esta idea de que Jesús derrama el Espíritu o Dios derrama el Espíritu a través de Jesús, no solo está en el libro de los Hechos, sino también en todos los escritos del Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo, en el libro de los Hechos, en los Evangelios. Jesús habla de esto, en el Evangelio de Juan, habla del Consolador y todo esto, ¿no? De que se le da mucha importancia a la obra del Espíritu Santo en la formación y la integración de esta comunidad, ¿no? De hecho, se dice que esta comunidad no sería posible sin la actividad del Espíritu, ¿no? Porque el Espíritu Santo de Dios, es el que lleva a la gente a tener fe, es el que lleva a la gente a tener fe en Jesús y vivir como parte de esta comunidad, ¿no? Ahora, cuando pensamos en el Espíritu Santo, muchas veces pensamos como en prodigios, manifestaciones espectaculares como la de Pentecostés, cuando los apóstoles hablan en lenguas, o también se habla de como otros milagros y prodigios y manifestaciones espectaculares en otras partes del Nuevo Testamento. Pero si leemos el Nuevo Testamento con cuidado, lo que encontramos mucho más, ¿no? Es que se asocia el Espíritu Santo con cosas como el amor, la paz, la comunión, la hermandad, o sea, con todas estas cosas que están aquí, ¿no? Si vemos este pasaje, creo que ustedes lo conocen, es de Gálatas 5, donde Pablo habla del fruto del Espíritu, habla del fruto de la carne o los frutos de la carne, pero el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Dice, los que son de Cristo han crucificado la carne, que es lo que antepone al Espíritu, con sus pasiones y deseos. Y dice, si vivimos por el Espíritu,
andemos también por el Espíritu. Entonces, aquí vemos la importancia del Espíritu para Pablo en la consolidación de esta comunidad. Igual en Romanos dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O repetimos mucho este pasaje de 2 Corintios en nuestras litúrgicas, ¿no? Nuestras liturgias. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión, koinonía, ¿no? La comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Entonces se asocia el Espíritu Santo con amor, comunión. También en Efesios, por ejemplo, se dice que los creyentes son fortalecidos con poder en su persona interior. Entonces la idea de que el Espíritu los fortalece. Habla en la misma epístola dice, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, el Espíritu Santo produce unidad, produce paz, como vincula, podemos decir, a los hermanos y hermanas entre sí. Más tarde, el fruto del Espíritu aquí es en toda bondad, justicia y verdad. También exhorta a no apagar el espíritu en la comunidad, ¿no? En Tesalonicenses. Entonces, se asocian todas estas ideas con el espíritu, el amor, la comunión, la dirección, la orientación en la vida de uno. Pero también hay un pasaje, uno de los pasajes donde Pablo habla más del Espíritu Santo es 1 Corintios 12, que es uno de mis pasajes favoritos. Ahí habla Pablo de la iglesia como el cuerpo de Cristo, en el cual cada miembro recibe dones del Espíritu Santo para la edificación y el provecho de los demás, ¿no? Aquí dice, a cada uno les dada la manifestación del Espíritu, a cada uno del cuerpo, a cada uno de la comunidad, les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, después de describir todos estos dones, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. O sea, el Espíritu da dones, capacidades, talentos, cosas que uno puede compartir con los demás, ¿no? Y luego continúa con esta imagen, Pablo dice, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pues todos, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Esto es muy importante para Pablo, y ahorita lo vamos a ver un poco más porque, pero todos los creyentes reciben el mismo espíritu y el rito que se practica es el mismo, el bautismo, ¿no? Entre los judíos, por ejemplo, la circuncisión era algo que solamente se practicaba para los varones, ¿no? O sea, para Pablo, la idea es de que mujeres, hombres, judíos, griegos, esclavos, libres, personas, toda la gran diversidad de gente que había en estas comunidades, todos se convertían en personas iguales, o sea, que tenían el mismo estatus, porque tenían el mismo espíritu que recibían por el mismo bautismo, que el rito era el mismo para todos, ¿no? Para gente joven, mayor, etcétera, de cualquier nivel socioeconómico, etcétera, ¿no? Entonces, lo que podría decir en base a esto, ¿no? Es que así como lo que he manejado mucho, de que el objetivo de Jesús es formar e integrar esta comunidad alternativa, debemos ver el objetivo del Espíritu Santo de la misma manera, ¿no? A través de este amor que derrama en el corazón de los creyentes, a través de los frutos que el Espíritu Santo produce en los miembros de este cuerpo, a través de los dones que reparte entre los miembros y las otras cosas que hacen la vida de cada uno, lo que pretende el Espíritu es hacer realidad esta misma clase de comunidad, ¿no? Que constituía la visión de Jesucristo y de su Padre, ¿no? Edificar, fortalecer a la comunidad para que sea un verdadero cuerpo, unido en este vínculo de la paz y todo esto, ¿no? Y por eso el objetivo del Espíritu Santo
es el mismo objetivo que tuvo Jesús, que tuvo Dios su Padre al enviar a Jesús, como algo que está siempre enfocado en la creación, el fortalecimiento y la expansión de esta comunidad alternativa que constituye el objetivo de Jesús, ¿no? Ahora, pero otra cosa que hemos estado viendo en estos diálogos, hay que ver todo esto en el contexto del Imperio Romano de aquel tiempo y también los sistemas de poder que se habían impuesto, por ejemplo, entre los judíos debido a la presencia romana, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos esta historia de Pentecostés, lo que leímos el domingo pasado, de que personas de muchas diferentes razas y lenguas y culturas y tierras y naciones llegan a formar parte de esta comunidad, esa historia la podemos ver como una alternativa al proyecto imperialista romano, ¿no? Que también pretendía dominar a todas las naciones y todas las lenguas y las razas y las culturas, o sea, sojuzgarlas, ¿no? Someterlas a su poder, ¿no? Y entonces vemos este relato de Pentecostés como una historia subversiva, ¿no? Porque Dios está creando una comunidad alternativa a la que quiere crear el Imperio Romano, ¿no? Y obviamente, si lo que pretende Roma es extender su dominio para sacar provecho de esos pueblos, no para servirles, ¿no? Sino para ser servidos, para explotarlos y esclavizarlos. En cambio, Jesús, bueno, inclusive si se fijan en la palabra que usa Pablo, dice que en lo que leímos de 1 Corintios 12, dice, el Espíritu Santo reparte dones para provecho de todos. Aquí el provecho es para todos, no para el poder imperial, ¿no? Que busca aprovecharse de los pueblos conquistados, ¿no? Entonces, si Jesús como Señor, que es Señor de todos, que también es algo subversivo porque el emperador romano es el que dice ser Señor de todos, ¿no? Pero si Jesús como Señor de todos derrama el Espíritu Santo sobre los creyentes no es para dominarlos o utilizarlos para sus fines propios, como los romanos, ¿no? Sino para liberarlos y darles un verdadero bienestar que según la propaganda romana, ellos traían la paz y seguridad y bienestar para todos, pero esta historia entonces es como una historia antiimperialista, ¿no? Diciendo, no, esta comunidad va a ser diferente, ¿no? Eh, otra de las características que distingue y que vemos en estas lecturas, en el sistema romano, y esto lo hemos visto en la tradición, sobre todo la católica romana, ¿no? De donde vienen los mismos términos, ¿no? O sea, el término de sumo pontífice en un primer momento era del emperador, no era de un obispo de Roma, ¿no? O sea, entonces, el sistema que había bajo los romanos era el del poder jerárquico, ¿no? Em, Perdón, creo que estoy teniendo algunos problemas de internet, pero espero que se quiten. Este poder jerárquico en el cual unos están arriba y otros abajo, ¿no? Unos deben gobernar y otros simplemente someterse y dejarse gobernar. Unos debían mandar y otros debían simplemente obedecer, ¿no? Entonces, en estos sistemas jerárquicos hay una distinción muy marcada entre los que tienen y los que no tienen, ¿no? Los que pueden y los que no pueden. Los que dan y los que reciben, ¿no? Y a la gente común, pues se le llama simplemente a obedecer, a someterse, a los que supuestamente eran superiores, los que tenían mayor poder y dominio, supuestamente eran más sabios, más inteligentes que los demás, más aptos para gobernar. Y estos, los que estaban en el poder, en este poder jerárquico, tenían el control sobre todos los recursos y repartían esos recursos de acuerdo a sus propios intereses, ¿no? Ahora, como hemos visto con Jesús, lo que pretende él es formar esta comunidad de resistencia
que no busque el poder sobre los demás por la fuerza o la violencia como los romanos, ¿no? Ni tampoco llama a la gente a someterse de manera pasiva al poder romano, sino a resistir ese poder para seguir otros valores y practicar otra forma de vida, ¿no? Ahora, si vemos la obra del Espíritu Santo, también dentro de esta visión, podemos ver también, bueno, de ahí saqué el título, el espíritu de la resistencia. El Espíritu Santo también puede ser entendido en términos de alimentar la resistencia a este sistema jerárquico, impositivo, dominador, controlador, ¿no? Frente a esos poderes, ¿no? Y así como Jesús busca formar una comunidad que no va a rebelarse contra Roma, que sería suicidio, ni a simplemente someterse a Roma, sino a resistir a Roma, eso es lo que hace el Espíritu Santo, ¿no? Y noten uno de los términos que a veces que el Nuevo Testamento más asocia con el Espíritu Santo es el poder, ¿no? Jesús dice, les dice a sus discípulos, ustedes recibirán poder, ¿no? El poder del Espíritu Santo. O sea, esto contrasta con el sistema romano que reduce a la gente impotente, que les quita el poder, ¿no? En lugar de dar poder, pero la idea es de que en esta comunidad de Jesús todos tienen poder, porque todos reciben el Espíritu Santo, ¿no? Y todos son miembros por igual. Nuevamente, hay esta idea de una comunidad igualitaria, donde todos comparten el poder, en lugar de que haya un poder jerárquico imponiéndose sobre los demás, ¿no? Entonces, por eso desde sus inicios la iglesia no es una estructura jerárquica, sino más bien un cuerpo, como este cuerpo que describe Pablo en 1 Corintios 12, ¿no? Y así como el Espíritu Santo daba poder a cada miembro, y no solamente a algunos cuantos elegidos que estaban como arriba en relación con los demás, también les reparte a todos sabiduría y entendimiento y dones y recursos. O sea, esa es la idea de Pablo y también en Hechos, ¿no? De que el sabio no simplemente es el que está arriba, sino todos tienen sabiduría, hasta la gente común y corriente, la gente menospreciada y todo eso, la gente pobre, los esclavos, los que forman partes de estas comunidades, reciben a través de ese espíritu sabiduría y entendimiento, ¿no? Y también pues estos dones que les permiten también compartir, no solamente recibir, ¿no? Sino también dar, contribuir, compartir, ¿no? Entonces, de esta manera dentro de la iglesia no, como que se borra esta distinción entre los que tienen y los que no tienen, ¿no? Los que pueden, los que tienen poder y los que no pueden porque no tienen poder, ¿no? Los que saben y los que no saben. Los que simplemente deben mandar y los que solamente deben obedecer. O sea, se borran estas distinciones y la visión de la comunidad que encontramos en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo hace que todos tengan poder y sabiduría, entendimiento, ¿no? Y esto lo vemos voy a volver a la imagen. Esto lo vemos también en otros pasajes. Bueno, sobre todo quiero ver uno. Bueno, todas estas cosas vemos que se dan en estas relaciones de igualdad dentro de la iglesia como un cuerpo, ¿no? Pero también lo vemos en Gálatas 3, ¿no? Donde dice Pablo, todos los que han sido bautizados en Cristo, recordando que el bautismo se asocia pues con Cristo, pero también con el Espíritu Santo, de Cristo están revestidos. Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni varón ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús, ¿no? Y se acuerdan que esto es lo mismo que dice Pablo al final de esta cita que hice aquí en en 1 Corintios 12, donde también dice, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, esclavos o libres. Bueno, aquí no menciona
mujer y hombre, ¿no? Pero aquí sí. Entonces, nuevamente esta visión igualitaria, ¿no? Y esto es algo como muy revolucionario para aquel tiempo, pues entre los cristianos hay esta comunidad de iguales gracias a la obra del Espíritu, en lugar de estas estructuras jerárquicas, ¿no? Y se toma en cuenta cada uno, ¿no? Si todos reciben dones, pues hay que escuchar y dar espacios a cada uno. Si todos reciben la sabiduría, el entendimiento del Espíritu Santo, pues hay que escuchar la voz de todos y todas, ¿no? Y no hay estas jerarquías, ¿no? De que simplemente someterse unos a otros. Cada uno va a hablar la palabra de Dios, cada uno va a compartir sus dones, cada uno va a edificar a la comunidad, ¿no? Y entonces cada miembro va a ser considerado de sumo valor, suma importancia, en lugar de que algunos sean como estimados mayores que los demás, lo cual borra, por ejemplo, esto de judío, griego, esclavo y libre, etcétera, ¿no? Bueno, y todo esto entonces fomenta la misma clase de resistencia de que habla Jesús, ¿no? Daba poder a los que no tenían poder, da sabiduría y entendimiento a personas tenidas por ignorantes, tenidas como gente incapaz, gente que no sabe hacer nada, gente que es tonta, gente sin educación, etcétera. Se revierte esa opinión de la gente dentro de la comunidad. Igual los dones, ¿no? Cada uno tiene algo que compartir con los demás. No hay necesitados, pero tampoco hay pobres en un sentido de que todos tienen algo, por lo menos algo básico, pero algo que pueden compartir con los demás gracias al Espíritu, ¿no? Y así se genera este amor, compromiso, solidaridad entre todos los miembros de la comunidad, y estas cosas les permiten soportar las persecuciones, la oposición que enfrentan dentro de la sociedad y frente a las autoridades que nuevamente ven esta comunidad alternativa como una amenaza para ellos, ¿no? Porque si la gente va a vivir de esta forma, pues ya no se va a someter a ellos y todo su sistema pues no va a funcionar porque aquí se están resistiendo al sistema, ¿no? También se acuerdan estos pasajes donde Jesús dice, cuando ustedes son perseguidos y los llevan delante de las autoridades, etcétera, dice, no se preocupen por lo que han de decir o hacer porque en esos momentos el Espíritu Santo les va a dar las palabras y la sabiduría que ustedes necesitan para resistir a los que pretenden hacer mal. Entonces, ahí también vemos esta imagen del espíritu de resistencia que les va a permitir como enfrentar a estos poderes, no para agredirlos, ¿no? Sino para defenderse, para resistir su poder imperial, para resistir sus persecuciones y todo esto. Y esto nuevamente es darles poder para soportar todas las cosas y darles las fuerzas necesarias para seguir adelante, ¿no? Esto de que el Espíritu Santo también nos fortalece, pues cuando se sienten débiles, cansados, perseguidos, desanimados por toda la violencia, las injusticias que están sufriendo, pues el Espíritu como que les da poder para aguantar, para resistir, para seguir adelante, ¿no? Bueno, entonces, eso es lo que quería presentar sobre el tema del Espíritu, relacionándolo con la cruz y también con estas comunidades que hemos estado hablando. Pero quiero terminar nuevamente con estas preguntas, ¿no? De que, bueno, y para hoy, ¿qué importancia tiene esto, no? En este caso, la importancia de la obra, la actividad del Espíritu Santo. Creo que la pregunta a la que nos lleva, o a algunas de las preguntas son, ¿no? Es que si todavía estamos reflejando esta visión del Nuevo Testamento, ¿no? Sin duda, en muchas de nuestras comunidades, en la vida de muchas de las personas que forman parte de nuestras comunidades, vemos muchos frutos del Espíritu, vemos mucho amor, comunión, resistencia y todo esto, y hay que dar gracias a Dios por eso.
Pero yo creo que si somos honestos, también vemos en nuestras comunidades cosas que no están de acuerdo con esta visión, ¿no? Por ejemplo, siguen predominando dentro de nuestras iglesias estos sistemas y esquemas jerárquicos, ¿no? Así como las luchas y las pugnas por el poder, vemos que sigue habiendo sistemas que no permiten que la gente desarrolle sus dones, sistemas que siguen como callando a la gente y tratándola como ignorante, etcétera, en lugar de ver esto como que el Espíritu Santo reparte sabiduría, entendimiento a todos, ¿no? Vemos como divisiones luego muy marcadas entre los que tienen y los que no tienen, los que pueden y los que no pueden, los que tienen poder, los que no tienen poder, los que saben y los que no saben, ¿no? Entonces, en lugar de ser como un cuerpo en el que todos dan y reciben y tienen espacios y oportunidades para compartir sus dones, pues luego hay unos cuantos en el poder que ocupan esos espacios y tienden como a ejercer control sobre los demás y se excluye a muchos de los fieles, ¿no? Y además diríamos, pues en lugar de resistir a los sistemas, estructuras de este mundo, más bien en muchos casos se acomoda a ellos, se adoptan los mismos valores, las mismas formas de pensar y actuar. Se da valor a algunas cuantas personas y a otras personas se les menosprecia como personas que no tienen nada que dar o compartir con los demás, ¿no? Y de esta manera, haciendo lo que Pablo dice que no debemos hacer, se va apagando el Espíritu Santo, ¿no? Se impide que exista esta comunidad alternativa como una comunidad de resistencia, ¿no? Entonces, en fin, bueno, en muchos casos lo que en principio para mí hacía que las comunidades de los seguidores y las seguidoras de Jesús se fueran extendiendo rápidamente por todas partes en estos primeros años después de la muerte y la resurrección de Jesús, mucho de esto como que ha desaparecido dentro de muchas de nuestras iglesias. Y si la gente se unía a esas comunidades, era porque ofrecían como esta alternativa al sistema dominante que decía estar a favor de ellos y ellas, pero en realidad se daban cuenta de que no era verdad, al contrario, buscaba oprimir y suprimirlos, ¿no? Y encontraban entonces en estas comunidades una verdadera alternativa en sus vidas gracias a la cruz y gracias al Espíritu Santo, ¿no? Que el Nuevo Testamento asocia con la cruz, ¿no? Entonces, pues dejo esto a su juicio. Creo que hoy no tenemos reacción. No sé si a alguien en particular va a dar la reacción. Es como somos más pocos, yo creo que simplemente podemos dialogar sobre lo que presenté y bueno, escuchar eh, qué piensan ustedes de estos temas y también qué relevancia tiene para la actualidad. Bueno, ¿se escucha? Sí, Perfectamente, perfectamente. Ok, ok. Bueno, yo creo que gracias David por esa exposición. Y fíjense que yo creo que para mí es al contrario. Yo creo que exactamente el mensaje del Espíritu Santo sigue estando vigente. O sea, tiene una vigencia para mí sorprendente. Razones, ¿verdad? Solo que yo creo que lastimosamente nuestra cultura religiosa, lo voy a decir de esa manera, o la experiencia cristiana, evangélica, cristiana religiosa, eh, nos ha enseñado a encasillar todo en un esquema religioso. Y todo lo hemos encasillado allí y entonces pareciera que eso solo tiene función dentro de la iglesia, en la iglesia y dentro de esas instancias. Y pareciera que ese espíritu, esa fuerza no se puede manifestar afuera y con otros. ¿Vea? Y yo creo que ahí es donde está el reto y el desafío, porque aquí hay una cosa, hay un elemento clave. Primero, evidencia que
cuando estamos frente al temor, frente al sufrimiento, frente a la persecución, todos somos iguales. No hay una condición de preferencia ni de mejora. Lejos de eso, la reflexión es, bueno, pero si este teniendo poder y teniendo todos los recursos que tiene, ¿por qué anda huyendo? Pero se junta con el otro que nunca ha tenido poder ni tiene un centavo de más, pero también está en la igualdad de condiciones. Y ahí hay un elemento importantísimo. Y entonces la misma situación, la misma realidad los pone al mismo nivel. Segundo, ¿cuál funciona? Y las cosas están hechas para que funcionen. Y el que no cabe, que se salga, que se aparte, que se haga a un lado, porque este poderío, este poderío no se va a limitar, va a continuar a pesar de. Y si hay que pasarles encima, les va a pasar encima. Ahora bien, entonces yo sí creo que la sabiduría de Dios es sorprendente en el hecho de decir, miren, yo les voy a dar, aquí está el Espíritu, que sea esa la fuerza, la energía que ustedes necesitan para ayudar a aquellos que están necesitados, aquellos que son vulnerables, aquellos que necesitan resistir. Y ustedes van a resistir juntamente con ellos. Al principio decía Miguel, compartía la idea de, bueno, dice, aquí estamos con los migrantes, dice, pero los migrantes no solamente son los que van de paso, a veces algunos se quedan un tiempo. Y creo que más allá de la preocupación de a cuántos atendemos y más allá de la estadística de cuántos pasan por semana, por mes, es la idea de que frente a una necesidad, algunos deciden quedarse, hacer una pausa, otros deciden continuar, avanzar, ¿verdad? Otros regresan, pero saben que aquí hay un espacio, un lugar donde se les ofrece un lugar donde dormir, un plato de comida para agarrar energía, agua y sentirse por lo menos seguros, que en este lugar no me van a venir, van a defender y van a impedir que... Creo que esa es para mí la centralidad de lo que Jesús está, de lo que el Espíritu realmente está planteando y nos lo está planteando a nosotros ahora. Lastimosamente digo que a veces nosotros, o sea, hemos encasillado y reducido la manifestación de este Espíritu solamente a una expresión religiosa. Solo acontece dentro de la comunidad de fe, solo acontece ahí. Y pareciera que fuera de allí no hay. Por eso es que vamos al templo a orar, porque Dios ahí sí está en el templo. Pero en mi casa no, y mucho menos en la casa de la vecina que es malcriada y perversa. Y mucho menos en la casa del otro porque es pecadora. Allá no llega Dios ni el Espíritu. Entonces, yo creo que ahí está, bueno, para mí, en mi modo de entenderlo, ahí está la vigencia de ese espíritu, de esa fuerza, de esa energía que nos da la posibilidad y la alternativa de seguir, sigan adelante. ¿Ya? Y si no, y es la experiencia, bueno, Miguel la conoce, Olber la conoce. Por alguna razón están ustedes ahí, de ese lado, ¿ya? Pero hay en familia que les da protección, que les da cuidado. Y ustedes saben que acá del otro lado Se está quedaron trabando un otros poquito también pendientes. la internet, hermano. Hola, hola. Ay, señor. Bueno, no sé Sí, al sí te final si se escuchamos. escuchó lo que dije, Sí, sí, la pero mayor parte. bueno, lo dejo aquí. No, y creo que tocas puntos muy importantes, Jaime. Esto de, bueno, me venía a la mente el dicho, ¿no? En la unión está la fuerza. O sea, esta idea de que el Espíritu Santo une, genera esta fuerza para resistir. Pero creo que también tocas un punto muy importante, ¿no? Y que recuerda lo que dice Jesús, que dice, el Espíritu sopla porque espíritu es lo mismo que viento, sopla donde quiera o de donde quiere. Y eso nos recuerda, y creo que lo que tú nos estás diciendo también nos recuerda, el Espíritu Santo no actúa solo dentro de la iglesia, no solamente dentro de los cristianos, ¿no? El Espíritu de Dios está en todas partes y generando entonces también esa unión y esa fuerza y esa resistencia, como lo que tú comentas, ¿no?
Miguel quería comentar algo también. No, no, más que comentar, quizás sí un poquito más adelante me gustaría más escuchar, era sugerir, a veces por el tema de tormentas y todo eso, el internet se pone medio trabado. Entonces, una cosa que a veces funciona, no siempre, es apagar la cámara, porque como que eso jala un poquito de internet. Entonces, la sugerencia cuando yo decía que estaba fallando un poquito de internet, es si apagamos la cámara, a veces fluye un poquito mejor. Ahorita no, ahorita está contigo, David, funcionó bien. Durante la primera parte también como que se me trababa. Pero igual, hermano Jaime, si tiene problemas y si quería continuar también con lo que estaba diciendo, adelante. Nada más, cuando se trabe un poquito, quizá yo les aviso para que apaguen su cámara y a ver si fluye un poquito mejor. Solo eso quería mencionar ahorita, agradecerlos ese comentario del hermano Jaime y bueno, abrir el espacio para que Ahmed, Toña, Alfredo, Mateo, si quieren comentar algo también. Y yo escuché, Jaime, no sé, 90-95% de lo que dijiste. Entonces, en general, te escuchamos, nada más que de repente en algunas frases no de escucharnos, pero muchas gracias por esos aportes que como siempre son muy, muy buenos, muy interesantes. Pues alguien más. Sí, estuve en conversación hoy con unos pastores de San Francisco, California. Entonces, yo estoy miembro de una mesa que da consejos al seminario del Pacífico en Berkeley. Y estamos hablando de la situación de que ahorita en Estados Unidos hay una carencia de pastores. Y comentaba una pastora que dio de ejemplo de que en el estado de norte de Dakota, que hay 30 puestos para pastores tiempo completo que están abiertos, no hay nadie. Entonces, yo dije, pues, si estas congregaciones no tienen pastores, pero siguen siendo congregaciones, entonces mi opinión yo quería poner era que el seminario debe de estar proveyendo entrenamientos o recursos para la gente laica y no nada más la gente que quiere ser pastores. Entonces, y esto cuando habla de los dones del Espíritu Santo y que todos formamos parte del cuerpo de Cristo, está la mentalidad aquí muchas veces en que todo cae en el pastor. El pastor es el único capacitado para ser el líder de la congregación y la gente no dejan desarrollar sus talentos. Y hay mucha gente que, aunque no son pastores, tienen el don del liderazgo, de que pueden tomar una parte activa en los asuntos de la congregación. Entonces, yo creo que es un tipo de cambio de mentalidad aquí entre los congregantes, saliendo de esa mentalidad de que no, pues el pastor es el único que nos puede guiar. Entonces, nada más me llamó la atención esto de hablando de los dones del Espíritu Santo, que era algo de que hablamos yo con este grupito esta mañana. Y yo creo que una de las funciones principales de cualquier pastor o pastora debe de ser invitar, impulsar, capacitar, animar a la gente a usar esos dones, ¿no? Porque muchas veces no es así. Y a veces no es porque el pastor o la pastora no quiere, sino que la misma gente no quiere, ¿no? Pero sería algo como muy importante para recuperar, ¿no? Esta visión de 1 Corintios 12. Sí, Miguel. Perdón. Ahora sí, quizá mencionar un poquito. Primero, de la pregunta que ponía, ¿no? De la importancia que tiene el Espíritu Santo y esto.
Y yo sí creo, yo sí considero que, y lo he dicho muchas veces en la comunidad, que quizás si no fuera por esa presencia, muchas de las cosas que hacemos, aún sin darnos cuenta, no las haríamos. Creo que hay un poco, el tema es cómo ubicamos o cómo reconocemos o cómo queremos ver, como decía Jaime, el Espíritu Santo, ¿no? Si uno hace un repaso incluso de las veces en que uno tiene un desánimo total y aún así se levanta y sigue adelante, eso yo lo he mencionado aquí los domingos, y lo veo en las madres de los desaparecidos, en las personas en migración, en las personas desterradas de sus propiedades por la violencia. Ese seguir adelante, esa fuerza de la que hablabas, que menciona Jesús, ¿no? De gente que no prepara nada, pero que aún así resiste a una opresión brutal y a una indiferencia brutal de un aparato de muerte, pues es la presencia del Espíritu Santo. Pero como decía Jaime, y me gustaría retomar esa parte, es que lo hemos encasillado también. Ahorita que mencionabas esto de el Espíritu Santo sopla por donde quiere, me acordaba también, creo que es en Marcos, donde Jesús dice, llegará el día donde no tendrán que decir el reino de Dios está aquí o acá porque está en medio de ustedes, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que en El Salvador, por ejemplo, y en México, en muchas situaciones y en otros lugares, uno ubica la acción de Dios a través del Espíritu Santo, no necesariamente nombres preparados, lo que decía Mateo, por eso quise como comentar de una vez, ¿no? Pensar que el pastor es el único que posee la capacidad de reconocer al Espíritu Santo o de dirigir o de poner esos dones al servicio de la comunidad es encasillar al Espíritu Santo. Y en El Salvador y en otros lugares, uno vivió totalmente esto del Espíritu sopla donde quiere y el reino de Dios está en medio de ustedes, porque ya no pertenecía a una doctrina o a una iglesia ni a una liturgia, sino que uno veía la acción del Espíritu en la iglesia bautista, en la iglesia luterana, en las comunidades de base, fuera de la iglesia, y uno podía decir, ese hombre, esa mujer está siendo movida por el Espíritu Santo, no por el conocimiento que tenía de la Biblia, sino por lo que hacía a través de sus propias acciones y palabras. Y eso me remite mucho a lo que tú hablas de estos sí y estos no. O sea, ¿por qué veo al Espíritu Santo y la acción de Dios en estos hombres y mujeres? Porque le dicen sí a esto y le dicen no a esto, y no son específicamente de una doctrina en particular o de una iglesia en particular. Entonces, eso quería mencionar, que creo que ahí lo que nos hace falta como comunidad es estar más atentos a desmontar la idea que nos han plantado el Espíritu Santo y empezar a verlo, incluso, como decía en la lectura del domingo pasado, ¿no? En donde la creación gime, ¿no? El Espíritu gime y toda la creación gime, ¿no? Ahí ver la acción del Espíritu Santo. Eso por un lado. Y por otro, una pregunta o dos preguntas que me surgían era, si esa era la intención de Jesús y de alguna manera eh, algunos de sus discípulos y seguidores y seguidoras lo captaron, no sé si todos los que lo seguían, ¿por qué sigue siendo novedad? Esa es una pregunta que me surgió ahorita mientras tú hablabas, ¿no? O sea, si ese era el objetivo principal, ¿por qué después de 2000 y tantos años, cuando uno habla de esa comunidad alternativa que debió ser la base de las comunidades que tenemos ahora, sigue siendo algo como tan novedoso y tan extraño, por un lado? Y por el otro es, si cuando vemos en el libro de los Hechos y en esta primera iglesia, esa intención de ser una comunidad alternativa, ¿en qué momento eso, que era una comunidad alternativa para su tiempo y su contexto, se convirtió en una comunidad tan fuera de contexto en nuestros tiempos, ¿no? O sea, ha habido una intención de querer mantener tan puro y tan intocable este ejercicio de las primeras comunidades cristianas, más en la forma que en el fondo, que no permite tampoco que haya una renovación de estas comunidades que presenten una alternativa al contexto actual. Estas comunidades de los hechos presentaban una alternativa al contexto de los años en los que vivieron. ¿Cómo hacemos para que eso no sea un impedimento y no más bien un motor para que nuestras comunidades representen una alternativa, no a ese contexto de Jesús, sino al contexto actual? Esas dos preguntas me surgían y bueno, hasta ahí nada más. Gracias.
Yo puedo dar mi opinión, pero también otros podrían dar su opinión sobre esas preguntas. Y siempre cuando vemos la iglesia, ¿no? O la comunidad cristiana en sus principios, por una parte se adopta, y hoy día también pensamos de estos términos, hay que adoptarse o adaptarse a la cultura, pero también hay que ser contracultural, ¿no? Y para mí, aunque eso es como no sé si llamarlo paradoja, ¿no? Pero para mí el momento cuando deja la comunidad de ser esto es cuando se incorpora al sistema, ¿no? Y eso ocurre sobre todo en el siglo IV, cuando Constantino adopta el cristianismo y durante ese siglo todo el imperio romano se va haciendo cristiano. O sea, ya es como adoptar o hasta, eh, no sé, iba a usar la palabra tragarse la iglesia, ¿no? O sea, el sistema romano, en lugar de verse como amenazado por la iglesia, lo abraza y así como lo suprime, ¿no? O sea, en el momento, para mí, en el momento en que la iglesia deja de ser esa resistencia y se incorpora al sistema y adopta los valores del sistema, es cuando se pierde para mí. Y eso es difícil porque entendemos por qué lo hicieron. A nadie le gusta ser perseguido, sufrir, tener que llevar una cruz, o sea, recibir el odio y el rechazo de otros. Nadie queremos eso, ¿no? Jesús no lo quería, los apóstoles no lo querían. ¿Quién va a querer eso, no? Solamente alguien que está mal de la cabeza, tal vez, ¿no? Pero el precio que se paga a veces es entonces adaptarse al sistema imperante, ¿no? Al sistema dominante. Y yo creo que eso es lo que ocurre, ¿no? Que en algún momento la iglesia dice, no, pues para dejar de ser perseguidos vamos a adaptarnos al sistema. Pero, o sea, no se puede ser comunidad de resistencia cuando se incorpora o se integra al sistema dominante. Pero si no se integra, va a seguir sufriendo y siendo perseguido, y eso es lo difícil. Entonces, no se busca ser perseguido, no se busca sufrir, ¿no? Pero si uno sigue firme en esos valores, siempre va a confrontar a los sistemas, ¿no? A los sistemas dominantes y va a haber conflictos, ¿no? Y va a haber cruces. Bueno, eso es lo que opino yo. No sé si alguien más tiene otra opinión. Yo quisiera, en línea de lo que decía Miguel, y me parece que es me gusta la pregunta, porque al final, ¿por qué se vuelve novedoso? ¿O cuál es la novedad? Y fíjense que yo creo que otra vez la novedad está en la sencillez de lo que hacemos. Porque al final, o sea, no está en la declaratoria, no está en el discurso, está en lo que hacemos. Aquel le preguntó, maestro, ¿y quién es mi prójimo? Le dijo. Y Jesús le contó una historia. Al final le dice, ¿quién crees que fue el prójimo del otro? El que obró de misericordia. Y Jesús le dice, ve y haz tú lo mismo. Y yo creo que ahí es donde está la novedad. Y para mí la novedad es certera y a la luz de Mateo capítulo 10. En Mateo 10 dice, no lleven alforja para el camino, ni pan, ni dinero, ni dinero en el cinto, ni otro par de sandalias, ni otro par de vestido. No, ni bordón siquiera. Que simplemente sea el Señor y la fe lo que les permita y les posibilite avanzar en lo que van a hacer. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracias. Entonces yo creo que es ahí donde está la intencionalidad. O sea, hagan lo que deben de hacer. Pero otra vez, volvemos al hecho religioso. El hecho religioso nos enseña a interpretar
y estamos ahí tratando de clasificar a la gente que llega a la iglesia y a los que queremos traer a la congregación, a ver si llenan los estándares, a ver si caben, a ver si han cumplido con los rituales. Y ahí es donde nos equivocamos. Entonces queremos encasillar a la gente y decimos, este ya cumplió, solo le falta uno. Este ya tiene todos los sacramentos, le falta uno. Y creo que ahí, y creo que cuando encasillamos a la gente, la cosa se problematiza. Yo tengo un grupo de estudio bíblico en un cantón en San José primero, en San Martín, y curiosamente llevamos ya 6 años de estar estudiando la Biblia en serio. Y al principio a mí me sorprendió, llegó un señor, un amigo, ¿verdad? Y él tenía problema con la bebida. Y una vez estábamos en el estudio ahí y él se acercó y dijo, ¿puedo estar aquí? ¿Me puedo sentar? Y le decimos, sí, pasa. Se sentó. A todos nos quemó las cejas, ¿verdad? Tenía olor a alcohol, ¿verdad? Estaba alcoholizado, pero el hombre se quedó. La sorpresa es que volvió a llegar la semana siguiente y la semana siguiente. Y el hombre no se sintió ni criticado, ni condenado, ni señalado, sino que fue formando parte de. Yo le regalé una Biblia, ¿verdad? Y el tipo muy agradecido, ¿verdad? Pero lo que quiero resumir es, allá de repente, después de 2 años, nos dice, fíjense, dice que este año, dice, en la Navidad yo no tomé y no tuve necesidad del trago, ni necesité el alcohol para alegrarme. Y yo siento que esto que yo estoy aprendiendo con ustedes a mí me está dando la posibilidad de cambiar mi vida, ¿ya? Y bueno, y se fue quedando. Allá de repente, ¿verdad? O sea, nosotros nunca le decimos, tenés que venirte a la iglesia. De repente él nos dice, quiero ir a la iglesia, voy a ir con ustedes. Puedo ir, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, yo creo que la novedad exactamente está en esa posibilidad que Dios nos da de buscar al necesitado. Porque cuando uno también, o sea, Él es tan necesitado como nosotros. Y cuando nosotros ayudamos a aquel, también Dios nos está fortaleciendo y ayudando a nosotros. Yo por ahí le veo eso, o sea, en esa sencillez de lo que hacemos, es realmente donde el Espíritu se manifiesta. O sea, si estamos haciendo lo correcto, es eso. Lastimosamente en nuestros movimientos neopentecostales, ¿verdad? Y la iglesia eh, a mí me sorprende cuando hay pastores que dicen, bueno, los que quieran recibir el Espíritu, pasen que ahorita vamos a repartir el Espíritu. Y yo digo, y estos tipos, o sea, o sea, hay una arrogancia, ¿verdad? Enfermiza. Yo digo, no, hombre, no seamos atrevidos, ¿ya? No seamos atrevidos. Ahí solo me recuerda a Simón el mago de Hechos, ya, arrepiéntete. ¿Verdad? Entonces, pero hay esa visión equivocada que véndanme a mí de ese volado también para que yo pueda darle a los demás. Y yo creo que no es así. Y por eso es que Dios cuando se manifiesta en quien menos lo esperamos, ¿verdad? Resulta que no fue aquel, sino fue el otro. Resulta que no fue el obispo, perdón, no fue el obispo, sino que fue un hermano sencillo de la parroquia allá del último cantón, el que hizo la diferencia. Y gracias a él se salvaron muchas vidas, ¿verdad? Bueno, lo dejo ahí. No, qué interesante, Jaime. Y esto de encasillar me recuerda también la palabra domesticar, ¿no? Queremos domesticar el espíritu o también hay ese dicho de querer como atrapar el viento. O sea, recordando siempre, ¿no? Espíritu en griego es igual en hebreo, es la misma palabra que viento, ¿no? Entonces, el viento, como dice Jesús, el viento sopla donde quiera, el espíritu sopla donde quiere. Y entonces, en lugar de querer como encasillarlo, domesticarlo, atraparlo, controlarlo, ¿no? O nosotros vamos a repartir el espíritu, como tú dices, dejarlo soplar, ¿sí? Dejar, dejar que el espíritu sople donde quiera, ¿no? No sé si Alfredo quisiera compartir algo. Claro que sí, profe. Muchas gracias. Buenas noches a todos y a todas. En esta tarde, pues escuchando la reflexión, ha tocado mis fibras y y pues
ahora, ya lo veo ya más, ¿cómo les diré, hermanos? Con más madurez. Ya no estoy como al principio que se daban las pláticas, las reflexiones. Me sentía yo muy lastimado por la situación que pasaba, que he estado pasando, y creo que muchos de mis hermanos también, porque los he escuchado. Tampoco quiero yo, ahora sí como dicen, tirarle al lugar donde yo estaba y todo eso, ¿no? No, porque todos somos hijos de Dios y como seres humanos estamos ahí, de alguna manera recibiendo, como dice usted, profe, el Espíritu Santo. Yo creo que algunos lo tenemos entristecido, la verdad, honestamente lo tenemos entristecido. Y cuando uno se llega a dar cuenta que el Espíritu Santo también se puede entristecer, híjole, es algo difícil para nosotros porque somos fácil presa de todo. Todo lo que escuchemos, y más en el lugar donde estamos siendo, como decía profe David, hay lugares donde está la opresión muy fuerte, donde a las personas no se les trata igual, no, se les trata como, pues ahora sí, como dicen por ahí, ignorantes, perdonando la expresión, como ignorantes después de que ya tenemos a veces 20, 30 años o nacimos dentro de la comunidad. Y todo eso, cuando uno experimenta otras cosas para poderlas llevar y compartirlas, como se decía en la reflexión, aprendemos, tenemos que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y cuando ya lo queremos dar, entonces se choca uno con esa barrera de la estructura de las iglesias dominantes, porque las iglesias, todos tienen sus jerarquías. No hay, yo no conozco ninguna iglesia que no tenga jerarquías. Y cuando empieza a ver esa situación de las jerarquías, empieza a ver el desdén por los demás. Y empieza a ver, hay muchas virtudes y muchos virtuosos que están ahí, que quieren, que están con la cosquilla de darlo, ¿no? De también llevar bendición. ¿Y qué es lo que pasa? Que detente, cálmate. No, pero es que yo quiero llevar tortas al hospital y llevarles un cafecito a las personas que están allá afuera y invitar a los hermanos y pues es lo que ahorita me nace a mí hacer, ¿no? No, 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 no. Primero tienes que pasar con fulanito de tal, y si fulanito de tal te dice que sí estás aprobado para hacerlo, entonces sí ya vas a poder llevarlo, y si quieres hasta te ayudamos y te asignamos una persona para que dirija el grupo y te decimos dónde lo vas a llevar, a qué hospital. Entonces, para mí, hermanos, ahorita que daba esa reflexión, profe, híjole, me cayó como agua así, fresca, fresca. Pero no para ir a pelear ni para ir como decías, para ir a encarar así, agresivamente. No, ni como dice mi hermano Jaime, ¿no? También, sino ver esa novedad, como se estaba platicando ahorita, y tener esa astucia también que tenía Cristo. El Señor tenía esa astucia, sabía cómo meterse, sabía cómo trabajarla. Ya cuando ellos sentían era porque ya el Señor ya había desmitificado, ya había, ya había hecho ahí, ¿cómo se dice? Ya se había resistido ante la situación y por acá estaba trabajando. Eso es todo lo que me está abriendo esta reflexión, ¿eh?
cómo estaba trabajando por acá y luego la expansión del Espíritu Santo en el Pentecostés, algo maravilloso que ya queda ahí plasmado para nuestra enseñanza y para nuestra fe, ¿no? Que lo podemos tomar y decir, todavía sigue esto vigente, todavía el Espíritu Santo se está expandiendo. Y como tomando los textos que nos das, profe, que dices, ay, sí es cierto, el Nuevo Testamento tiene aquí y allá y habla del Espíritu Santo, cómo está trabajando, cómo nos está ayudando. Hace 15 días, hermanos, no, 20 días, yo me salí de la junta, me salí de la actividad porque llevamos a mi suegra al hospital y se puso muy grave en ese momento y pues desafortunadamente falleció mi suegra. Entonces fueron unos días algo difíciles principalmente para mi esposa y su familia, que ahorita pues bendito sea Dios ya están más fortalecidos y pues ahí fue como que me movió todo esto, ¿no? Pero ahorita que estoy retomando, hermanos, sí es cierto, el Espíritu Santo nos está fortaleciendo en estos momentos de duelo. Y no está, perdón que lo diga así, hermanos, pero no estamos asistiendo a ninguna congregación. Estamos aquí, por X situación. No estamos yendo a una congregación. Tampoco quiero decir que no necesitamos de la congregación, porque como lo decías, profe, hace 8 días, necesitamos de una comunidad. Claro que la necesitamos. Pero aparte de todo eso, hemos sentido el consuelo y el amor de Dios a través del Espíritu Santo. Claro que sí. Entonces, yo pienso que no me mofo, ni mucho menos digo, yo no voy a regresar a una congregación. Claro que en su momento va a volver a ser, porque el Espíritu Santo nos va a llevar también, nos va a volver a integrar, ¿no? A alguna congregación, pero ya no la está preparando el Señor. Ahora creo en eso y digo, ya nos está preparando el camino, como la iglesia que fue perseguida, como pues tuvieron que dispersarse, pero a la misma vez el Espíritu luego los volvió a conjuntar. Hermanos, y para mí, pues esto es una experiencia hermosa, escucharlos a todos, escuchar las opiniones y cómo estoy aprendiendo de ustedes, hermanos. Bendito sea el Señor. Y creo que como no he ido a ninguna congregación, este es mi grupo ahorita. Este es mi comunidad ahorita, hermanos. Dios los bendiga mucho. Gracias. Un abrazote a todos. Gracias, profe. No, gracias a ti, Alfredo, y siempre a mí, creo que a todos, ¿no? Nos anima a escucharte. Esto que dices al final, que aprendes mucho. Nosotros aprendemos mucho de ti también, ¿no? Y creo que, bueno, por eso también queremos este espacio así, donde aprendemos los unos de los otros, ¿no? Cuando estabas hablando, esto de dar y recibir, ¿no? Y que quieren controlarte de las iniciativas, ¿no? Como que el espíritu está soplando para que hagas algo y dicen, no, espérate. El espíritu, el espíritu te vamos a decir como lo que, nosotros te vamos a decir lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. O sea, nuevamente esa como usando el mismo tipo de lenguaje que quería usar Jaime, ¿no? Como ¿cuál sería la palabra? Como prepotencia, algo decir, como que yo tengo el espíritu y lo puedo repartir y puedo decir lo que es del espíritu y lo que no es del espíritu, ¿no? Cuando uno dice, no, pues yo siento que el espíritu me está soplando por aquí, pero hay otros aquí jalándome, ¿no? Que nos recuerda también que a veces los que más persiguen no son los de afuera, son los de adentro, ¿no? De la misma iglesia, igual los que entristecen o apagan el espíritu. Nos recordaste, también me estaba acordando de ese pasaje que también está en Efesios, ¿no? No contristéis o no entristezcan
al Espíritu Santo. Pero yo quería comentar brevemente esto también. Al trabajar esto no me dio tiempo para ponerlo en la reflexión, pero esto de dar y recibir, algo que me gusta mucho manejar, ¿no? Es que cuando damos, cuando yo tengo la oportunidad de dar y de compartir, también recibo, ¿no? Porque ese dar me da valor, me hace, o sea, me convierte en una persona que da valor. Y a veces me gusta compartir cuando visitábamos, yo tenía bajo mi formación algunos alumnos, ¿no? Y íbamos a comunidades muy marginadas. Y luego decían, no, pues yo no quiero comer de lo que ofrezcan, y estos en algunos casos eran norteamericanos, ¿no? Pues me doy cuenta que si yo como, a lo mejor los niños ahí no van a comer. Y yo les dije, reciban lo que ustedes, lo que les van a ofrecer, porque al recibir lo que estas personas te van a ofrecer, aunque a lo mejor de verdad no van a comer los niños hoy, porque tú vas a comer, pero tú les estás dando algo, un valor, un respeto, o sea, permitirle a otro dar es hacer que reciba, ¿no? Y también yo cuando recibo algo de otra persona, le estoy dando, ¿no? Y entonces creo que esto también es muy como del mismo tema que estamos viendo del espíritu, esto de dar y recibir, de compartir, de que cuando doy a otro, cuando tengo un espacio, oportunidades para dar de mí mismo, yo recibo mucho, ¿no? Y cuando permito a los demás que también den de sí mismos y recibo lo que quieren compartir conmigo, también yo les estoy dando, ¿no? Y nuevamente es esta visión de la comunidad que veo reflejada en el Nuevo Testamento. No sé, no me he escuchado de Annette, no sé si Annette quisiera compartir algo, si no, no te preocupes, nada hoy. Pues nada más nos quedan 2 o 3 minutos, no sé si alguien quiere compartir algo más o si no vamos cerrando. Pues yo nada más puedo compartir que es muy rico y también lo que comenta Alfredo, de que esta es su comunidad y sé que hay otras personas que se han sentido así. O sea, como por una parte, aunque vamos a suspenderla un poco en en junio, ¿no? Obviamente, bueno, yo tengo sentimientos encontrados, ¿no? De que por una parte quisiera seguir, pero creo que también necesitamos luego nuestras pausas, ¿no? Y tomar tiempo para pues, seguir reflexionando y refrescándonos y tomando, no sé, nuevos rumbos y viendo cómo continuar esto, pero en mi caso, y creo que también es el caso de Miguel, que también está aquí, Alfredo, pues cuando gustes, platicamos, nos vemos en alguna parte, seguimos retomando estas conversaciones que nos daría mucho gusto. Y también se me olvidó, es lo primero, casi lo primero que iba a decir cuando compartiste que sentimos mucho el fallecimiento de tu suegra, dijiste, ¿verdad? Que comentas, pero me da mucho gusto escuchar que el Espíritu ahí está obrando, ¿no? Para darles esa paz y consuelo que necesitan y fortaleza, ¿no? Bueno, no sé si Miguel quisieras terminar con algo, o bueno, ¿tú querías agregar algo, Alfredo, no? No, profe, nada más es darles las gracias, profe, de veras, de todo corazón. Gracias, hermanos. Gracias, Gracias. gracias. Bueno, le doy entonces la palabra a Miguel. Gracias, David. Bueno, sí, primero expresar nuestro abrazo desde la distancia y con mucho cariño para Alfredo, para su esposa, para su familia. Y gracias a Dios el Espíritu no nos abandona, ¿no? Y en los momentos duros donde más necesitamos sentirlo, es bueno que se nos recuerde de pronto que en medio de la desolación, a veces de la incertidumbre, el Espíritu nos ayuda a resistir, ¿no? Que creo que la palabra que yo me llevo esta noche de aquí es
¿Dónde veo yo el Espíritu Santo? En la resistencia, en cualquier sentido, aquel que se resiste al desánimo, a la apatía, a la indiferencia, a decir ya todo está terminado, el que se resiste a eso, pues de alguna manera es portadora del Espíritu Santo. Entonces, un abrazo muy fuerte. Y también, bueno, tanto la comunidad donde yo sirvo, como mi persona, pues están también, no sé dónde vive Alfredo, pero podemos, como dijo David, estar totalmente a la disposición para poder seguir platicando, no solo contigo, sino bueno, con Anet y con Jaime, que son los que están conectados aquí, es un poco complejo porque estamos fuera de las fronteras, pero quienes estamos aquí, yo creo que este es un buen pretexto, este espacio, para también abrir canales de comunicación para encontrarnos también en lo personal, ¿no? Entonces, yo me pongo también a la orden, Alfredo, si en algo, tanto yo como nuestra iglesia de Buen Pastor te pueden servir, te pueden acompañar, cuenta con ello 100%. Y agradecerles a todos y todas este espacio que para mí es un espacio de crecimiento espiritual, más allá de lo teológico, académico, de crecimiento espiritual. Entonces, pues eso, muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles. Y quizá el próximo miércoles nos ponemos de acuerdo quienes logremos conectarnos para ver si nos vemos después 8 días o después 15 días para darle seguimiento a este pequeño espacio de evaluación. Gracias, Jaime, Alfredo, Anet, Mateo, Toña, que se tuvo que desconectar por tareas de Tania, y David por este espacio. Gracias. Gracias y buenas Un noches. gusto, bendiciones, saludos a Buenas todos. noches, buen descanso. Igualmente. Gracias, hermanos. Buenas noches. Buenas noches, Alfredo. Salud.